Micaías es un hombre que muy poquito se sabe de él. Era un hombre que hablaba la verdad, era un verdadero profeta de Dios. Por causa de eso, era un hombre que sufría persecución y penalidades por hablar la palabra de Dios en aquel momento. ¿Qué significa el nombre Micaías? Es interesante. El nombre de Micaías significa ¿quién es como Dios? O en otras palabras, nadie es como Dios. Es interesante. Nadie es como Dios. Esto habla de la identidad de las personas que Dios va a levantar con una verdadera palabra de Dios. Y es interesante que nosotros nos hemos encontrado, como he dicho antes, en una guerra de voces. Ya quizás desde hace 15, 20 años, pero se ha intensificado desde el año 20 para adelante. Se ha intensificado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quizás se ha identificado un 300, un 400%. Y ha habido una guerra de voces. Pero todo tiene un porqué. Porque en medio de las voces falsas tienen que surgir las voces verdaderas. En medio de las voces falsas tienen que surgir las voces verdaderas. Y yo le vengo a decir en esta mañana que Micaías representa una generación que no se vende. Una generación que va a hablar la verdad, aunque esa verdad le lleve a él a la aflicción. Lo más interesante de esto es que cuando nosotros vemos el ministerio de Jesucristo o el ministerio de cualquier hombre o mujer de Dios en la palabra, nosotros vemos gente que siempre habló la verdad. Gente que no le interesó agradarle a la gente. Gente que no le interesó la opinión de las otras personas. Su único interés fue agradarle a Dios. Agradarle a Dios. Yo creo que Micaías representa una generación para este tiempo genuina, una generación que va a hacer la voluntad de Dios, que va a hablar lo que Dios esté hablando.